Un cordial saludo de paz para todos y todas. Así saluda a los colombianos hoy por hoy en Colombia, graficando tal vez con ese saludo la intención de paz que han buscado durante mucho tiempo. A raíz de las elecciones presidenciales del 27 de mayo, se abre la posibilidad de que la paz pueda continuar o se vuelve a la guerra. Pues pasaron los dos candidatos que ofrecen distintas fórmulas de paz o de no paz en algún caso. El candidato del uribismo, que es Iván Duque, representa de una u otra manera la continuidad de la guerra. El candidato Gustavo Petro, de Colombia Humana, que representa a las fuerzas progresistas y de izquierda de Colombia, representa la paz, pero una paz que también genera demasiados temores para las élites de poder y en el poder en Colombia. Las elecciones presidenciales del 27 de mayo arrojaron 4 hechos fundamentales, centrales para entender el proceso político que se desarrolla en aquel país. En primer lugar, ya lo destacábamos, pasó a la segunda vuelta por primera vez en 70 años un candidato de izquierdas, Gustavo Petro. Y en ese sentido abre la posibilidad de que la izquierda pueda tener algún resultado electoral sorprendente en Colombia. Según los datos, podría sumarse una buena cantidad de votos a Petro para que él pudiera obtener la primera magistratura de ese país. Sin embargo, los hechos concretos también señalan de que el candidato de la derecha reaccionaria, conservadora y pro-violenta que representa Iván Duque podría ganar fácilmente las elecciones en la segunda vuelta. Ese es el primer hecho, la confrontación entre derechas e izquierdas en Colombia. Segundo hecho significativo, la reducción significativa de la abstención electoral. Durante 70 años, Colombia ha tenido una de las abstenciones más altas del mundo. Diversos factores influyeron para que la ciudadanía colombiana se mostrara reacia a participar, ya sea de manera obligada o no, en los comicios electorales que se han desarrollado en los últimos años en Colombia. Más del 60% de la población se restaba a participar. En esta elección del pasado 27 se abrió por primera vez desde 1974 una caída de la abstención, llegando, ¿cierto?, solo al 46 o 45% de los electores, abriéndose también una posibilidad de que en la segunda vuelta esta aumentara. Es decir, aumentara la participación y no la abstención. En tercer lugar, un hecho relevante es que se vuelve a producir una segunda vuelta. Y yo quisiera detenerme en este punto, en las segundas vueltas, que se desarrollan en diversos países latinoamericanos. Las segundas vueltas, desde mi interpretación, constituyen reglas electorales establecidas en determinadas democracias con el objeto de generar gobiernos de mayoría, con el objeto de producir mayores legitimidades a los gobernantes que han obtenido la presidencia, pero también uno la puede interpretar como las reglas que se buscan mantener el status quo. Lograr, ¿cierto?, que en una primera vuelta compitan los candidatos, pero en la segunda, ¿cierto?, resulte ganador el primero de la primera o el candidato más ligado al orden político y social en América Latina. Fíjense ustedes que de 40 elecciones que se han resuelto en segunda vuelta, todas ellas han dado ganador, o la mayoría de ellas han dado ganador al candidato que resultó en la primera vuelta. Muy pocas veces son revertidos los ganadores de la primera vuelta. En 9 ocasiones se ha dado esa situación. En un caso, como el caso de Argentina,
¿cierto? El presidente Menem renunció, habiendo obtenido la primera mayoría en la primera vuelta, renunció para dejar paso al presidente Kirchner, que con un 22% de la votación se coronó presidente. Y digo coronó porque los presidentes son como reyes en nuestras sociedades. De manera entonces que, en ese sentido, ¿qué posibilidades tiene, cierto, Gustavo Petro de revertir el resultado de la primera vuelta? Eso dependía del cuarto hecho relevante que se produjo en la primera vuelta. La alta votación que obtuvo el candidato que salió tercero, que es Sergio Fajardo, ¿cierto?, que obtuvo cerca de 23 o 24% de los votos. Con esos votos, ¿cierto?, perfectamente Fajardo podría haber formado, constituido un gobierno de coalición con Petro, prestándole los votos, apoyándolo, etc. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Fajardo también representaba, ¿cierto?, un partido del orden. Y en ese sentido, ¿cierto?, él usó una fórmula que muchos están usando en América Latina, que es declararse de que ellos no son dueños de los votos de los ciudadanos que los votaron en un momento determinado, renunciando a liderar a ese grupo de votantes, dejándolos, ¿cierto?, en libertad de acción. Pero en el fondo, lo que hacen los líderes en ese sentido es desprenderse de la responsabilidad que tienen para lograr, ¿cierto?, hacer un proceso político de apoyo a un candidato que podría representar una opción radicalmente distinta de la ganadora. Si bien es cierto, Fajardo se presentaba como un candidato que apuntaba hacia la democratización y la profundización de la democracia en Colombia, hoy con esta actitud hace cierto que la posibilidad de Duque pueda ser mayor en la obtención del triunfo. Renuncia a eso, porque está pensando más en las elecciones del 2019. Y aquí aparece un quinto factor, un quinto hecho relevante que existe en la legislación colombiana, que es el voto blanco. En pocas legislaciones latinoamericanas el voto blanco tiene un peso e incidencia en los procesos electorales. De acuerdo a la legislación colombiana, el voto blanco podría impedir que en una elección los candidatos que se presenten puedan ser elegidos si obtiene más del 50% de los votos. Pero esa regla solamente rige para la primera vuelta, no rige para la segunda. Sin embargo, en la segunda el voto blanco está puesto en la papeleta. La gente puede pronunciarse sobre él. Pero ¿qué pasaría entonces si Colombia, dado que hoy día existe un gran movimiento ciudadano que está en rechazo tanto de Petro como de Duque y votan blanco? Sería una muy buena opción de los ciudadanos que no quieren lo uno ni lo otro. Sería una forma de replantearse las reglas electorales y replantearse también los sistemas electorales de América Latina. Pienso que los ciudadanos que no quieren ni uno ni lo otro tienen la opción de dejar simbólicamente planteado en el voto blanco, en la papeleta, de que no quieren ni a Petro ni a Duque. Gracias.